Dentro de las cardiopatías congénitas asianógenas se encuentran tres grupos. Uno que es la comunicación interauricular, comunicación interventricular y persistencia del conducto arterioso. ¿Cómo van a clasificar ustedes las cardiopatías congénitas? Las cardiopatías congénitas asianógenas, que quiere decir que no tiene cianosis, van a clasificar en dos grupos. Aquellas que tienen flujo pulmonar normal y aquellos que tienen flujo pulmonar aumentado. Dentro de las cardiopatías congénitas asianógenas con flujo pulmonar aumentado, tienen la comunicación interatrial, comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Y esto ya es para que ustedes puedan ver acá con el flujograma que tienen acá, vean que las tres patologías, cuando vean la radiografía, que tienen flujo pulmonar aumentado. La pulmonar va a estar abombada y va a haber hiperflujo acá por el cortocircuito que llega a tener de izquierda a derecha. La primera cardiopatía, vean acá, es la comunicación interauricular. Vean ahí el defecto a nivel del septum interatrial y la comunicación. La comunicación va a ser de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque las cavidades izquierdas son de mayor presión. Entonces la sangre va a ir de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Tienen ahí defecto de septum interatrial y ven ahí la comunicación interatrial. Cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cómo clasifican la comunicación interatrial? ¿Cuáles son los tipos que van a ver ustedes? 1, ostium primum, donde dice el número 1. 2, ostium secundum, donde está el número 2. 3, tienen el seno venoso, que puede ser seno venoso superior y seno venoso inferior. El tercero es seno venoso superior, que va relacionado con la vena cava superior, y el 4, seno venoso inferior, que va relacionada con la vena cava inferior. Ahora puede existir que tengan comunicaciones interatriales múltiples, que puede tener ostium secundum con seno venoso superior o inferior. Y ahí tienen los tipos y las localizaciones de las comunicaciones interatrial. Como hemos comentado, es cortocircuito de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Y acá tienen ahí, vean acá, abajo donde está el círculo ese de verde, ese es el defecto septal interatrial. Entonces la sangre va a ir de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a ir al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar va a ir a las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda y de ahí de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pues, y van a tener sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Cuál es la clínica del paciente que tiene comunicación interatrial? Dependiendo de la comunicación, del tamaño del orificio de la CIA, entonces, pues si son pequeñas las comunicaciones, el niño va a ser asintomático. Pero si la comunicación interauricular es amplia y grande, entonces el niño va a presentar ¿qué? Datos de insuficiencia cardíaca. Va a tener disnea de medianos, pequeños, grandes esfuerzos, disnea paroxística nocturna y crisis de disnea paroxísticas. Ahora bien,
por el hiperflujo que manejan, como es cortocircuito de izquierda a derecha, los niños pueden presentar infecciones de vías respiratorias bajas, o sea que quiere decir que van a tener episodios de neumonías. Cuando no se ha tratado al paciente y pasan más de 30, 40 años, el paciente va a presentar ¿qué? Hipertensión arterial pulmonar. Va a presentar datos de insuficiencia cardíaca o al final puede tener lo que se llama síndrome de Eisenmenger. ¿Y qué traduce el síndrome de Eisenmenger? Que la presión de la aurícula derecha sea mayor de la presión de la aurícula izquierda y el shunt ya no va a ser de izquierda a derecha. Como tiene mayor presión por la hipertensión arterial pulmonar, entonces el shunt va a ser de derecha a izquierda, de derecha hacia la izquierda, y es lo que se conoce con el nombre de síndrome de Eisenmenger. Ya en la situación esta, en la cual haya inversión de shunt de derecha a izquierda, ya está contraindicada la cirugía. Y en caso de corregir la cirugía, van a tener que hacer la cirugía cambio corazón-pulmón por la hipertensión pulmonar y por el shunt que tiene de derecha a izquierda. No hay de que vayan a cesar la comunicación interatrial, ya no es posible. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en el paciente cuando vayan a auscultar? Van a auscultar soplo sistólico en foco pulmonar. Van a auscultar desdoblamiento del segundo ruido y va a desaparecer el desdoblamiento del segundo ruido cuando encuentren ustedes que el paciente tiene ya hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Cuál es el método diagnóstico de la cardiopatía congénita cianógena del tipo de la CIA? Va a ser obviamente primero la clínica. Hay un método diagnóstico que vean la ecocardiografía en la cual les va a poder hacer el diagnóstico, el tipo de comunicación y van a poder calcular el flujo sistémico con el flujo pulmonar y de acuerdo a estos parámetros entonces van a saber qué grado de CIA tiene. Inclusive van a poder calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y acá vean el flujo, vean acá al lado izquierdo, el flujo ese celeste que es la aurícula izquierda, que el flujo está yendo hacia la aurícula derecha. Vean acá en el eje subcostal, vean la aurícula izquierda y la aurícula derecha y vean en la parte media el defecto septal. Entonces ahí vean la comunicación interatrial. Y acá donde dice aurícula izquierda, aurícula derecha, vean la comunicación interatrial. Los dos que ven acá en las dos diapositivas son comunicaciones interauriculares ostium secundum, las que están al medio del septum interatrial. Y acá tiene la ecocardiografía. Vean acá el flujo y está casi en la parte media del septum interatrial. Entonces es comunicación interatrial ostium secundum. ¿Qué exámenes ustedes van a solicitar al paciente con cardiopatía congénita por CIA? Entonces, lo primero que piden es que ustedes el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, ¿qué es lo que van a tener? Hipertrofia del ventrículo derecho y van a tener ustedes imagen de bloqueo de rama derecha en B1. En T1 van a tener RS, ABL-RS y en B5, B6-RS y en B1 tienen RS mellada. ¿Ya? Cuando ausculten al paciente, tienen su electrocardiograma, entonces dicen que lo que tiene es comunicación interauricular y hipertrofia del ventrículo derecho por sobrecarga de volumen. ¿Ya? Volumen. Ahora,
Cuando el electrocardiograma, cuando es bloqueo de la rama derecha, el eje va a estar ¿a dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿No hay nadie? A la derecha. Ya, va a ser más de 100 grados. Como acá vean, R chiquita y S profunda en D1, o sea, en el D1 está más de 100 grados, ¿verdad? Cuando encuentren ustedes que el eje está hacia la izquierda, menos 30, menos 60, menos 90 grados, y ausculten el soplo sistólico y activo en foco pulmonar, entonces ustedes van a decir que lo que tiene es comunicación interatrial ostium primum. ¿Están escuchando? Ostium primum. Eje a la izquierda, soplo sistólico y activo en foco pulmonar. Con el electrocardiograma les va a dar el diagnóstico de que el niño tiene comunicación interatrial ostium primum. Así de facilito pueden hacer ustedes el diagnóstico a través de la clínica, a través de el electrocardiograma. Después del electrocardiograma, ¿qué estudio les solicitan? Van a solicitar ustedes su radiografía. Y en la radiografía de tórax PA, ¿qué es lo que va a encontrar? Si hay mayor sobrecarga de volumen que va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, de la aurícula derecha, ¿cuál va a ser la sobrecarga que tenga? Va a ser sobrecarga de volumen, ¿verdad? Entonces, de ahí es de que acá vean la pulmonar está bombada y existe hiperflujo pulmonar, lo que comentamos en la primera diapositiva. Cardiopatías congénitas con aumento del flujo pulmonar tienen la CIA, CIB y PCA. Y entonces, esta es la característica del paciente que tiene comunicación interatrial, hiperflujo pulmonar, cardiomegalia, secundario a cavidades derechas y pulmonar abombada. Antes de la ecocardiografía, el diagnóstico lo hacían a través de cateterismo cardíaco y de acuerdo a los volúmenes de diferencia que existían, podían catalogar el QPQS y ver cuál era la CIA, que tenía el niño, si era leve, moderada o severa. En el cateterismo cardíaco, ¿qué era lo que veían? El salto oximétrico en la aurícula derecha. Vean acá, la vena cava superior tiene una presión de 5 y saturación de oxígeno de 72. Obviamente es sangre sin oxigenarse. De la vena cava superior, ¿dónde va a ir? A la aurícula derecha. Obviamente la presión va a ser 5 y vean acá por la comunicación interatrial está fluyendo sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, en la cual la saturación de oxígeno ya tiene sangre oxigenada. Y es ahí el cambio, el salto oximétrico de 72 a 84. O sea, tiene una variable o una diferencia de 12% de saturación de oxígeno. Y esto se debe al defecto interatrial que tiene el niño. Ya la sangre contaminada, o sea, sangre oxigenada que va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va el volumen ¿dónde? Al ventrículo derecho, y la presión del ventrículo derecho diastólica y sistólica va de 31 a 3. Vean acá que la saturación de oxígeno casi es igual. 84 tenían en la aurícula y acá tienen 85. Y posteriormente vean acá la saturación de la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo y de la aorta. ¿Ya? Entonces vean acá
a través del cateterismo cardíaco podían hacer ustedes cuál es la presión y cuál es la diferencia de saturación de acuerdo al cortocircuito que tenía el niño. ¿Cuál es el pronóstico y tratamiento? Normalmente, cuando hacen el diagnóstico ustedes de comunicación interatrial, normalmente se espera en los que tienen ostium secundum que el defecto septal interatrial se cierre de los 2 a los 5 años. Si no se ha cesado, pero obviamente dependiendo cuál es la localización que tenga la CIA, por decirte, en la CIA ostium primum esa no se va a cesar, ¿ya? Entonces, esa van a tener que hacer reconstrucción quirúrgica o a través de los Amplatzer o Coins van a poder solucionar el defecto interatrial. Esto es que es recomendada a la edad de los 3 a 6 años, antes del descubrimiento de los paraguas o sombrillas. Ustedes pueden cesar el defecto septal en el niño a los 3, 4, 5 años, sin que hoy en día tengan que hacer una cirugía a corazón abierto. O sea, tienen la alternativa hoy en día de los nuevos esquemas de tratamiento, o sea, el implante de los Amplatzer. Ahora, ¿cuándo se recomienda cirugía? Cuando el QPQS es de 1.5 a 2 y la mortalidad va a ser menos del 2%. Ahora bien, en los pacientes operados y más de 40 años, obviamente pues van a tener que hipertensión de la arteria pulmonar y pueden tener arritmias auriculares o pueden hacer embolia cerebral o datos de insuficiencia cardíaca que hoy en día a través de los métodos de diagnósticos, la clínica y la ecocardiografía, obviamente no van a esperar ustedes que un niño que le hayan hecho el diagnóstico de CIA lo vayan a operar a los 15, 20 años, teniendo ustedes nuevas alternativas invasivas para la corrección del defecto interatrial. Ahora bien, no se realiza cirugía en los pacientes que tienen QPQS de 1 a 1.5. No podrán realizar cirugía ya en los pacientes que tienen síndrome de Eisenmenger. ¿Por qué? Porque ya ha superado la presión de la arteria pulmonar y el cortocircuito ya es de derecha a izquierda. Cuando vayan a tratar ya estos pacientes, la cirugía es cambio, trasplante, corazón-pulmón. Ya no es de que ustedes ya puedan cesar el defecto interatrial, ya no es factible ni posible. Entonces, lo único que le queda a este tipo de pacientes es trasplante corazón-pulmón. ¿Qué complicaciones tiene cuando ustedes no han hecho el diagnóstico y la indicación, ya sea por implante de Amplatzer o la corrección a corazón abierto? Complicaciones: puede haber persistencia de shunt, formación de trombos, rotura de dispositivo, arritmias y muerte súbita. Entonces, vean que hoy en día no puede ocurrir esto con los métodos diagnósticos que tenemos. Vean acá el cierre del defecto con sutura directa. Esto es a corazón abierto. Vean la comunicación interatrial ostium secundum y lo que están haciendo es la sutura del defecto. Ahora les voy a mostrar la otra en la cual tienen ustedes el cierre percutáneo sin tener que hacer cirugía. Con circulación extracorpórea tienen los dispositivos que son los Amplatzer. En la figura esta tienen el septum interatrial, tienen la comunicación interatrial y vean esto que se llaman paraguas o Amplatzer. Uno colocan en la parte interna, en la cara interna de la aurícula izquierda y el otro va a anclarse en el septum interatrial de la aurícula derecha. Vean acá el cierre percutáneo. En la primera pasan
el Amplacher, el cual va a ser anclada en el septum interatrial. Una vez anclada, el segundo, el auricular, vean acá cómo va a ser de que se cierre el defecto interatrial. Y acá ya, en el último, ya pues ya has retirado el catéter y ya no hay defecto septal interatrial. Y estos son pacientes que son tratamiento pues ambulatorio, o un día, 2 días se quedan pues y pues ya tienen cerrado ya el defecto interatrial. De acá vean el implante de la colocación de los Amplacher o las sombrillas. En el AB vean el defecto interatrial, en el B la colocación del paraguas en la aurícula izquierda y el paraguas en la aurícula derecha y retiro del catéter y cierre del defecto interatrial. Vean ahí la comunicación interatrial y el Amplacher que ven ahí donde dice aurícula izquierda por debajo, ya está cerrado el defecto. Ahora bien, en la comunicación interatrial ostium primum no es factible la corrección de la CIE con Amplacher porque no hay sitio donde pueda anclar el Amplacher, ¿ya? O sea, no hay donde vaya a sujetar. Si se fijan acá, en los de acá, vean el septum interatrial superior e inferior, vean dónde se va a anclar. En cambio, en el ostium primum no hay. O sea que este procedimiento invasivo no es posible realizar. Vean otro. Y hay cierre del defecto interatrial. ¿Tienen alguna pregunta en relación a la comunicación interatrial? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? Doctor, a mí no me quedó claro la diferencia al momento de auscultar para saber si es un ostium primum o secundum. No, no, escúchame bien. La clínica vas a tener soplo sistólico en foco aórtico, perdón, en foco pulmonar, soplo sistólico, ¿ya? No va a cambiar ninguna de las localizaciones, vas a encontrar todo, soplo sistólico en foco pulmonar, ¿ya? Y ahí no en la auscultación no te voy a decir yo si es ostium secundum, si es seno venoso de cava superior o inferior o es ostium primum. La clínica es la clínica. Lo que te va a variar es el electrocardiograma. Si es ostium primum, vas a tener que el eje está a la izquierda, pero si tienes el bloqueo de llama derecha y tienes tu auscultación de soplo sistólico y activo en foco pulmonar, tu diagnóstico es ya. ¿Ya? No es por clínica, por el soplo que tú me digas, tiene ya ostium secundum o tiene ostium primum, no hay. El diagnóstico lo vas a hacer a través de los estudios complementarios y el que te va a dar el diagnóstico definitivo va a ser la ecocardiografía, porque en la ecocardiografía vas a ver todo lo que les he mostrado. El defecto va a estar a nivel de la parte inferior, casi a nivel de la válvula atrioventricular derecha, en el ostium primum. ¿Ya? No es por auscultación que tú vas a hacer el diagnóstico de SEIA ostium secundum o primum o del seno venoso superior o inferior. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Muy bien, otra pregunta. La segunda cardiopatía frecuente que tenemos es la comunicación interventricular. ¿Ya? Defecto es similar.
Cardiopatía congénita cianógena, que no tiene cianosis, pero que es con cortocircuito de izquierda a derecha, similar a la comunicación interatrial. Similar, solamente que acá está afectado ¿qué? El septum interventricular. Vean acá presencia, vean el defecto acá. En la primera, desde la derecha, el septum está íntegro. Y el de la izquierda, vean ahí la comunicación interventricular con cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque tiene mayor presión el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. Entonces, el flujo, ¿dónde se va a dirigir? Del ventrículo izquierdo hacia el BD. Y del BD, la sobrecarga de volumen, ¿dónde va a repercutir? Va a ser sobre la vena, perdón, sobre la arteria pulmonar. Y el flujo que está condicionando más por el defecto interventricular hace que la arteria pulmonar sea bombada y hace de que haya mayor flujo pulmonar. Acá, así de sencillo, es similar al de la comunicación interatrial. Y acá vean el defecto del tabique interventricular. ¿Cómo clasifican ustedes la comunicación interventricular? 1. Vía de entrada. ¿Vía de entrada de dónde? Lo que llaman hacia el ventrículo derecho. Perimembranosa, en la porción superior. La que está en el septum interventricular, que se llaman las de muscular o de Roger, que ocupa el 20%. Y la infundibular, por debajo del infundíbulo, ya sea de la arteria pulmonar o de la válvula aórtica. Entonces tienen la clasificación de la comunicación interventricular. La clasificación va a variar de acuerdo al tamaño. Las grandes van a ser mayor a 1, las pequeñas menos de 1/3, medianas menos de 1/3 en relación al anillo aórtico. Similar al de la CIA, el shunt, ¿qué va a ser? Shunt de izquierda a derecha. 2, ¿qué es lo que tiene? Hiperflujo pulmonar. Y puede presentar igual que la CIA, o sea, hipertensión arterial pulmonar. ¿Y sobrecarga de qué va a tener? Sobrecarga de volumen. Toditos son sobrecarga de volumen. Si tiene sobrecarga de volumen a nivel del flujo pulmonar, los cuales van a estar aumentados. Y acá tienen de nuevo el círculo verde, el defecto interventricular, sangre que va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho, vean, aumento del flujo pulmonar hacia la arteria pulmonar, y pues van a tener la pulmonar abombada. En la C y B, menos de 1 centímetro, como son las comunicaciones interventriculares del tipo T Roger, ¿ya? Tiene el cortocircuito de izquierda a derecha. Cuando ausculten una C y B y tengan ustedes que el soplo es intenso, ¿ya? Entonces ustedes por clínica pueden hacer el diagnóstico de que se trata de una comunicación interventricular tipo muscular, la de Roger, o que se está cerrando la comunicación interventricular. ¿Ya? Entonces, cuanto mayor sea de intensidad el soplo, no traduce, escuchen bien, no traduce que la comunicación interauricular sea grande, sea amplia y de repercusión hemodinámica. Más por el contrario, son flujos pequeños, pero tienen alta la velocidad, y es por eso que ustedes se escuchan el soplo muy intenso. Tienen comunicación interventricular de 1 a 1.5 centímetros.
cortocircuito puede ser importante. Y cuando la CIB, el diámetro, el defecto septal es de 1.5 a 3, el niño o el paciente va a tener CIB hipertensa. Y nuevamente, como en la CIA, entonces van a tener lo que se llama la enfermedad de Eisenmenger, en la cual va a superar la presión del ventrículo derecho a la del ventrículo izquierdo, y el flujo ya no va a ser de izquierda a derecha, el flujo va a ser de derecha a izquierda. Y como comentábamos en la comunicación interatrial, en este tipo de pacientes, cuando ya hay inversión del shunt, entonces el tratamiento ya no es el Amplatzer, ya no es el cierre quirúrgico. El tratamiento que van a hacer en este tipo de pacientes ya va a ser trasplante corazón-pulmón. Entonces, vean cuán importante es el diagnóstico para darle tratamiento a su paciente en forma adecuada. Si la CIB es pequeña, ya cada lo tiene lo que les comentaba. Si es pequeña, el paciente va a estar asintomático y el soplo va a ser holosistólico fuerte, áspero. Y ustedes van a pensar, no, pues tiene una comunicación interventricular grande. Por el contrario, acá tienen en la diapositiva que el soplo es intenso, fuerte y áspero. Si la CIB es de gran tamaño, van a encontrar ustedes el soplo holosistólico, lo que se llama irradiado en basa. Vean acá el tórax, es el mesocardio. Entonces, en basa traduce que va a encontrar el soplo en toda esta localización a nivel del mesocardio, y como si fuera una basa, ¿ya? Entonces, dicen ustedes, tiene comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque estoy auscultando un soplo holosistólico en mesocardio. En cambio, en la CIA, ustedes encontrarán el soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. En cambio, de la CIB, el soplo es en basa. Llegan a verme, ¿verdad? ¿Llegan a ver? No, doctor. No, acá les estoy haciendo el ejemplo. O sea, en basa es el mesocardio. Llegan a ver, o sea, hagan de cuenta, así, listo, es el mesocardio. Y en todo esto donde está el celular, es el soplo que van a auscultar, irradiado en basa. ¿Llegan a ver o no, tampoco? Sí se ve. Ya, entonces, este es el soplo en basa y traduce comunicación interventricular. ¿Ya? Y el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Datos de falla cardíaca. Va a tener disnea, el crecimiento van a tener retardo en el crecimiento. Como son niños, no les va a decir que tengo disnea o algo, va a tener sudoración profusa durante el llanto y durante la alimentación. Igual que la CIA, también van a tener ustedes infecciones de vías respiratorias bajas, neumonías e insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, dice, ¿y por qué tiene neumonía? Neumonía. Obviamente, todos estos pacientes de que nacen, obviamente ya tienen el diagnóstico. O sea, no hay de que me digan, apareció su comunicación interatrial interventricular a los 4 o 5 años. Otra cosa es que no lo auscultaron, no realizaron el diagnóstico y obviamente pues las complicaciones posteriores que va a tener pues van a ser comprometidas, que puede llegar los niños a tener síndrome de Eisenmenger. ¿Ya? Entonces vean cuán importante es la clínica y los métodos de diagnóstico. Si la CIB es pequeña, obviamente tiene el soplo pansistólico. ¿Qué quiere decir el pansistólico? ¿Qué quiere decir? Dura toda la sístole. Claro, la sístole está dada por la ¿cuáles son? Proto, meso y telesistólico, ¿no ve?
igual en la diástole cuando tengan soplos. Entonces, acá ocupa toda la sístole. O pansistólico, o pueden decir también holosistólico. Si la C y B es mediana, tienen soplo sistólico, puede ser soplo mesodiastólico, puede tener el tercer ruido o puede tener desdoblamiento del segundo ruido. Y cuando la C y B es grande, ahora pueden ver, hay disminución de la intensidad del soplo porque las presiones casi van a ser iguales del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. De ahí es que le va a disminuir el soplo. Y ustedes van a pensar, no, pues la SIB es pequeña, más por el contrario. ¿Qué estudio le van a pedir? Ecocardiografía, y con la ecocardiografía van a poder cuantificar la localización de la SIB, cuál es la relación QP-QS, cuál es la presión sistólica de la arteria pulmonar, cómo están los diámetros de las cavidades y cómo está la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y aquí vean, tienen acá la CIB es de tipo muscular, o la de Roger. Entonces, ¿qué estudio le piden? Como siempre, ¿no? Su radiografía. ¿Y qué tiene la radiografía? Tiene la pulmonar abombada, el flujo pulmonar aumentado y van a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Y nuevamente, el electrocardiograma, ¿qué les va a permitir? Ver que tenga hipertrofia del biventricular y imagen de bloqueo de rama derecha. Acá lo que les va a hacer la diferencia es el soplo. Cuando ausculten ustedes soplo de CIB, es soplo los sistólicos radiado en basa, lo que no pasa en la comunicación interatrial. En la comunicación interatrial van a tener el soplo sistólico y activo en foco pulmonar y no se irradia en basa. ¿Ya? Entonces, cuán importante es la auscultación. ¿Cuál es el pronóstico y el tratamiento? Del 30 al 50% de las comunicaciones interventriculares, las de tipo Roger o musculares, son pequeñitas y normalmente van a producir el cierre en el primer año de vida. Ahora, ¿cuándo van a ser sometidos a cirugía? Cuando existe un shunt de izquierda a derecha significativo, cuando la relación QP-QS, flujo pulmonar y flujo sistémico, sea mayor de 1.5 a 2, o cuando hay ausencias de resistencias pulmonares elevadas. Ahora bien, si la CIB tiene sintomatología, hay datos de insuficiencia cardíaca, va a haber retraso en el crecimiento, entonces pues tendrán que cesar el defecto, ya sea a través de cirugía abierta o la realización de implantes de los Amplachers o coins. Cuando la cirugía está contraindicada, cuando hay aumento de las resistencias vasculares periféricas. Obviamente, en este tipo de pacientes, ustedes lo único que van a hacer es trasplante corazón-pulmón. Pueden hacerlo en el tratamiento quirúrgico, colocar su parche, igual que en la comunicación interatrial, pero hoy en día tienen ustedes el nuevo procedimiento que son los Amplaster o coins. Y acá nuevamente tienen ustedes el cierre percutáneo. Vean, miden el defecto interventricular para colocar el tipo de Amplaster que tienen. O sea, miden de septum a septum y les va a decir el defecto, por decir, es de 1 centímetro. Entonces el Amplacher tendrán que colocar de 2 centímetros para poder anclar en la parte superior e inferior del septum interventricular. Y acá tienen la comunicación interventricular y pues cierre del defecto interventricular. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta tienen? Creo que no hay, doctor. Que no hay. Entonces, ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? Entonces, como no hay, me toca preguntar a ustedes, ¿cuáles son los datos clínicos de falla ventricular izquierda y cuáles son los datos clínicos, signos y síntomas de falla cardíaca derecha? ¿Cuáles son? Y en el caso, que ya se los he dado, en el caso de los niños que tienen CIA, CIB, ¿cómo pueden hacer el diagnóstico que el niño tiene insuficiencia cardíaca? ¿Cómo pueden saber? El niño recién nacido, 1 mes, 2 meses, no les va a decir tengo disnea, no camina ni nada, ¿verdad? ¿Cómo hacen el diagnóstico de que el niño tiene datos de repercusión hemodinámica? Según lo que mencionó doctor, en la historia clínica tendríamos que ver que el niño tuviera infecciones del tracto respiratorio recurrente. En este caso, la neumonía. Vamos a suponer que no tiene datos de infección o de vías respiratorias bajas, no tiene neumonía. ¿Cómo es el diagnóstico? Y para ustedes es un dato de que si ya sea la CIA o la CIB es de repercusión hemodinámica. ¿Cómo pueden saber ustedes? Y el niño no les va a decir, ¿verdad? Tengo disnea, camino. Obviamente, pues el niño no va a caminar. ¿Quién sabe? Y ya se los he dicho. Doctor, dificultad al momento del lactar. Perfecto. En la succión. ¿Y el otro? Está bien, uno, perfecto. ¿Y el otro? Es facilito, lo que comenta su compañera, ¿no ve? Cuando le dan de lactar, el niño normal agarra la mamila y se la termina. Cuando tiene comunicación interatrial, puede ser que el biberón esté tomando y como a los 1 minuto, 2 minutos, se fatiga el niño y agarra la mamaderita y se la quita. Se quita la mamadera, ¿ya? Y va a tener sudoración durante la lactancia, ya sea la mamadera o pues el seno materno, ¿no? 1. 2. Va a tener sudoración con el llanto. Mayor, obviamente, de lo que ocurre en los pacientes sin defecto septal, atrial o ventricular. ¿Ya? La sudoración es más profusa en los pacientes que tienen comunicación interatrial e interventricular. Y el otro es que durante la lactancia, entonces va a tener sudoración y va a tener que interrumpir la mamadera o el seno por la fatiga y que el niño está cansado. Entonces, por la clínica, ustedes pueden saber que el cortocircuito, ya sea interatrial, interventricular, tiene repercusión hemodinámica, sin que ustedes pregunten al niño, ¿verdad? O sea, ¿tienes disnea? Oye, ¿qué les va a hablar? Entonces ustedes cuando vean que le está dando la lactancia o la mamadera, comienza la sudoración y el niño mismo no va a tolerar, va a retirar el pezón o va a retirarse la mamadera. Entonces tienen idea de que pues cuál es el compromiso hemodinámico que tiene. ¿Ya? Entonces esto es en los niños que tienen CIA, CIB y PSA. Es un dato clínico. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora que la persistencia del conducto arterioso o la PSA. Normalmente la circulación pulmonar ustedes la van a hacer a través de ¿quién? Del ductus arterioso.
que quiere decir que el flujo de la aorta a través del conducto va a permitir la irrigación pulmonar. ¿Ya? Y entonces van a tener ahí nuevamente cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cuál tiene mayor presión? ¿La aorta o la arteria pulmonar? La aorta, ¿Cuánto es la presión de la aorta? 120/80. ¿Y cuál es la presión de la arteria pulmonar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uy. ¿Cuál es la presión de la presión de la arteria pulmonar? Es 25. ¿Ya? Entonces vean acá, entonces el shunt de dónde a dónde va a ser, del que tiene mayor presión a menos presión, ¿verdad? Si tiene 120, 80 y el otro 20 por ser, el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo definen PSA? Persistencia de una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Y ahí tienen en el círculo amarillo el ductus arterioso. Nuevamente, cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué va a haber? Hiperflujo pulmonar. Y en el caso este, obviamente, por anatomía, vean ustedes acá, el flujo de la aorta, ¿dónde va a ir? A la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar, ¿dónde van a ir? A las venas pulmonares. De la vena pulmonar, ¿dónde va a ir? A la aurícula izquierda. Entonces, el flujo aumentado va a ser más sobre las cavidades izquierdas, vale decir, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. No va a ser la sobrecarga de volumen a cavidades derechas, porque pues por anatomía ustedes ya van entendiendo. Muy bien. Sobrecarga de volumen a cavidades izquierdas. Y acá tienen el ductus que va directamente de la aorta a la arteria pulmonar, ya sea derecha o izquierda, y va a ser la sobrecarga a cavidades izquierdas. Cuando persistencia del conducto arterioso es menos de 4 milímetros, el niño está asintomático. Cuando el diámetro de la persistencia del conducto arterioso es de 5 a 8 milímetros, es asintomático hasta la tercera década de la vida. ¿Y qué es lo que van a encontrar ustedes? A la auscultación, el pulso de la arteria Seller-Salton. Y esto es el soplo de Gibson, o que se llama también soplo en maquinaria o locomotora. El soplo lo van a auscultar durante la sístole y la diástole. Similar cuando vayan a rotar ya conmigo el día de mañana. Entonces, similar a los que tienen las fístulas arteriovenosas, los que tienen insuficiencia renal, que están en hemodiálisis. El día de mañana van a pasar ya conmigo. Ya entonces van a auscultar este tipo de pacientes. Y tienen soplo y maquinaria, va a tener disnea, palpitaciones y arritmias auriculares. Y la PSA va a ser de gran tamaño. Cuando la PSA es de gran tamaño, va a tener datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Ahora puede haber inversión del shunt y el paciente obviamente va a tener cianosis e hipertensión de la arteria pulmonar. Y en el electrocardiograma, ¿qué van a tener? Sobrecarga de cavidades izquierdas. Y en la radiografía de tórax es similar, pero en el caso de este va a tener pulmonar abombada, hiperflujo pulmonar y hipertrofia, pero ya no es del ventrículo derecho, sino del ventrículo izquierdo. Y acá vean en la ecocardiografía el flujo a nivel del tracto de salida del BD, el flujo ese que ven en mosaicos rojo, amarillo y verde. Entonces es la
persistencia del conducto arterioso. Y vean acá, en el cateterismo cardíaco, el medio de contraste, y vean acá donde está el asterisco, ese es el conducto, la persistencia del conducto arterioso. ¿Cuál va a ser el tratamiento de los pacientes que tienen PSA? Entonces, hay dos alternativas. Cierre quirúrgico, doble ligadura y sección del ductus, y la otra es la colocación de los Amplatzer o coins, ¿ya? Entonces, similar al de la CIA, CIB, acá hoy en día pueden implantar ustedes los Amplatzer. Y acá está cierre percutáneo mediante dispositivos percutáneos, los Amplatzer. O sea que has evolucionado en el sentido de que no requieren cirugía ya invasiva. Ahora, el cierre, si es quirúrgico, no requiere circulación extracorpórea. Ya no es como la CIA, CIB. Estas son cirugías sin circulación extracorpórea porque pues no está afectando pues las cámaras cardíacas. Esto está por fuera del corazón, está a nivel de los vasos, o sea que no requiere circulación extracorpórea. ¿Ya? Entonces pueden hacer corrección quirúrgica o la implantación de los Amplatzer. Y acá tienen cierre a través de los dispositivos, ¿no? Los Amplatzer, acá vean. Muy bien. El paciente que tiene persistencia del conducto arterioso, el flujo que va de la aorta, acá les voy a mostrar la primera para que tengan idea, porque si no, acá está, el que está en círculo el de amarillo. El flujo de la aorta, que tiene 120/80 y el otro de 20, entonces el flujo va a lesionar el endotelio de la arteria pulmonar. ¿Y cuál es la complicación que va a presentar? ¿Quién me puede decir? Ahí les estoy mostrando la diapositiva y en el círculo. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente si no se trata y puede tener lesión del endotelio? ¿Cuál es la complicación que va a presentar? Ya hemos hablado. ¿Quién puede decirme? Y ahí lo tienen. ¿Quién puede decirme cuál es la complicación que va a presentar el paciente? La gota que cae, como dicen, ¿no ve? La gota que cae a una roca, ¿qué va a hacer? La va a perforar, ¿no ve? Gota que gota, gota y gota, con los años va a horadar la piedra. Y el de acá, ¿qué es lo que va a presentar entonces si hay aumento más del flujo de la aorta en relación a la pulmonar? ¿Qué es lo que va a condicionar? Debilitamiento, doctor, de las paredes, por ejemplo, y eso va a producir una perforación y hemorragia, doctor. ¿Qué les comenté en endocarditis el día de ayer? No, antes de ayer. ¿Y cómo se llama la infección en el endotelio de la arteria pulmonar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No tiene tejido conectivo, ¿no ve? Es endotelio lo que tiene. ¿Qué es lo que va a presentar? Endarteritis infecciosa. Endarteritis. Lo que les decía. Endocarditis, el tejido conectivo de las válvulas atrioventriculares y sigmoideas. Y endarteritis
va a ser a nivel del endotelio de los vasos. Entonces, va a tener toda la clínica de la endocarditis, solamente con el nombre de endarteritis. Ya es la complicación. Dentro de las 3 cardiopatías congénitas, asianógenas, CIA, CIB, la que les va a producir mayor hipertensión de la arteria pulmonar va a ser la persistencia del conducto arterioso. O sea que tengan cuidado. El tratamiento lo van a hacer una vez diagnosticado. ¿Ya? El tratamiento, pues, va a ser, cuando son niños recién nacidos, pueden administrarle indometacina, IV o ibuprofeno. ¿Ya? Entonces, con esto, pues, se va a cesar el conducto. Y si no se cesa, obviamente, pues, el tratamiento lo van a hacer en forma quirúrgica o la colocación de los Amplatzer. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es más frecuente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí? ¿Por qué? Y es menos frecuente la incidencia de PSA en el Beni, Santa Cruz, Pando. ¿Por qué? Por la disminución de oxígeno debido a la altura. Y entonces, o sea, el oxígeno es vasoconstrictor, correcto. Entonces, en Oruro, La Paz y Potosí va a haber disminución de la concentración de oxígeno y por eso es de que va a haber mayor incidencia de PSA. En cambio, en el oriente tienen mayor cantidad de concentración de oxígeno y es un método por el cual se va a cesar la persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy bien. Con esto tienen ustedes las cardiopatías congénitas asianógenas, CIA, CIB y PSA, que es facilito. Así como se los he dado, es fácil de que puedan entender. ¿Ya? El día de mañana vamos a ver esto, lo que es cardiopatía congénita asianógena. Y está ahí la más frecuente, tetralogía de Fallot. Van a ver la enfermedad de Epstein y coartación de la aorta. ¿Ya? Entonces mañana vamos a ver solamente tetralogía de Fallot y Epstein. Muy bien, los veo el día de mañana. Sí. Doctor, gracias.